A mí me elige presidente de la delegación Nuevo León en marzo del 2013 y termina mi periodo en febrero del 2016. Eh, Nos habían tocado varias cuestiones nacionales, como por ejemplo el cambio de presidente de la República. Son ocasiones cuando la obra, pues de alguna manera se contrae, se reprograma y se vuelve después a, a generar. En Nuevo León, el huracán Alex había causado muchos destrozos en la vialidad y en el resto del estado, fuera del área metropolitana. Entonces la reconstrucción del Alex duró 2 etapas. A mí no me tocó en la primera estar en mi gestión, pero me tocó en parte estar en la segunda. Entonces, para los anteriores venían de tener trabajo en esa y la delegación estaba en espera de las nuevas inversiones al inicio de mi gestión. Pues bueno, hubo muchas obras en el área metropolitana. Se hicieron vialidades muy importantes. Por ejemplo, le puedo nombrar el distribuidor vial de Gonzalitos. Ahí se hicieron unas ampliaciones para tomar el tráfico que venía del poniente. Hay que tomar en cuenta que con las reconstrucciones que se hicieron después del Alex, se cambiaron las circulaciones de las avenidas, tanto de Constitución como de Morones Prieto, y se implementó el par vial que estamos ahorita viendo. Se hicieron muchas adecuaciones para poderlo reintegrar y se construyó en el área metropolitana diferentes obras en todo lo que es el área conurbada. Se inició también la construcción de la línea 3 del metro, en donde se formó un consorcio de empresas de la localidad y se culminó dejando pendientes las estaciones y el sistema de trenes, todo el sistema de rodante. Eso quedó pendiente para la siguiente administración, que fue cuando concluyeron las estaciones de la línea 3. Cuando yo ingreso aquí a la Cámara, me encuentro por ahí entre los libros de la biblioteca de aquí de Cámara un documento que se llama Plan Vial Metropolitano 2000-2021, y donde ese documento se había generado por allá del 2003-2004 y venían ahí las principales obras del área metropolitana que deberían continuarse, los crecimientos de la ciudad hacia dónde se dirigían, y con esto pues los movimientos que debería hacerse para poder llevar a la población a los diferentes puntos. Y ahí venían consignadas, por ejemplo, de la línea metro, de lo que es el metro, que debería desplazarse a Santa Catarina, debía hacerse una construcción a futuro de una línea a Santa Catarina, de una línea a la carretera nacional y de una línea que llegase a Podaca, y ya de manera ambiciosa llegar hasta la estación alguna estación dentro de las instalaciones del aeropuerto Mariano Escobedo. Ya eso era ya desde el año del 2003-2004 que se
que se marcaban. Y precisamente en esta administración es cuando vemos que se concursan las líneas 4, 5 y 6 del metro, pues la visión también de nuestros gobernantes que estuvieron aquí en periodos pasados, pues qué bueno que se llevó a partir de 20 años, pero que los programas continúen, ¿verdad? Que no se queden nada más como proyectos en el escritorio. Por ejemplo, el distribuidor Gonzalitos incorporaba, aunque de manera que por motivos de espacio, incorporaba el tráfico que viniendo del poniente pudiese tomar rumbo al oriente por la avenida Morones Prieto. El tráfico que venía del norte y que pasaba rumbo al sur, que pasase rumbo a San Pedro, o bien que tomase la dirección al poniente por Morones Prieto. Por motivos de espacio ahí quedó una de las ramas o de las gasas de ese complejo, quedó, vamos a decir, ¿cuál pudiese decir? Quedó escasa en cuanto a su tamaño. Y por ese motivo estamos viendo que todavía están haciendo ampliaciones que están mejorando pues lo que se hizo en tiempos pasados, ¿verdad? Se hicieron muchas obras de infraestructura en lo que es el área metropolitana y en las diferentes partes del estado. Y lo principal es que se hicieron también muchas obras de desarrollo social, como drenajes, agua potable, alcantarillado, algo de pluviales, o son obras que llevan a un beneficio colectivo. Pues mire, principalmente como llegamos y estaba, ¿cómo le puedo explicar? Teníamos datos de lo que significa o significaba el sector de la construcción en la República, pero no los teníamos referidos o tropicalizados a nuestro estado. Y entonces nos dimos a la tarea de tratar de buscar una caracterización y tratar de saber cómo estábamos compuestos. Para ello tuvimos que invitar al Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad de Nuevo León para que nos asesorara y nos ayudara en esa tarea que traíamos. Y lo cual llegamos con ellos se hizo por ahí una buena sinergia y se llegó a la obtención de datos muy interesantes para lo que es la construcción en el estado de Nuevo León, no solamente en lo que es la República Mexicana. Y ahí, por ejemplo, nosotros vimos con mucha satisfacción cómo influía el sector de la construcción en la economía, en el desarrollo del estado. Por ejemplo, ahí nos hicieron unos análisis de la influencia de la inversión en el sector de la construcción con respecto a la misma inversión, a lo que eran los salarios de los trabajadores y al mejoramiento de la economía en general, el ingreso y la producción de otros sectores. Por ejemplo, supongamos que el gobierno está invirtiendo una determinada cantidad
para hacer una obra, eh, el sector de la construcción va a requerir pues de insumos intermedios que necesitamos comprar de manera inmediata para poder realizar esos trabajos. Y esos a su vez pues crean una mayor inversión dentro de las actividades propias de a los que les estamos comprando. Eso también, al invertir también ellos para poder dar los satisfactores a la industria nuestra, pues tienen que tener más personal. Y ese dinero que de las mejoras del salario de los trabajadores, pues llega directamente a las casas. Entonces las casas, dentro de las casas, la economía ya enteramente familiar que manejan las señoras, pues se ve más beneficiada con un mejor ingreso y de tal suerte de que ese mismo dinero pues se vuelve a circular en la compra otra vez de bienes y servicios para la familia, ¿verdad? Y se hace una circulación del dinero, pero aumentándose en valor. Digamos, mejora el producto de la inversión, mejora salarios y mejora el total de la economía, ¿verdad? En ese estudio ahí nos dicen de qué manera impacta y a qué sectores impacta, y son pues números que no los trae uno muy frescos en la memoria, que aparte son muchos, ¿verdad? Pero en cualquier momento se pueden ir a consultar ahí. En el año del 67 yo salgo de mi carrera de ingeniero civil y me enrolo con compañías de aquí de la localidad que trabajaban fuera de aquí. Estuve desde el año del 67 al 74 trabajando fuera en diferentes partes de la República, y en el 74 regreso a Monterrey e inicio a hacer pininos y me inscribo como persona física en actividades empresariales. En ese año existía la obligatoriedad para todos los constructores que deseaban participar en las licitaciones de gobierno que estuviesen inscritos a una cámara. Y razón por la que vine yo a la Cámara de la Construcción y me inscribí. Participé en algunas licitaciones y luego me di cuenta que había muchas bondades el pertenecer a una asociación como la Cámara. Recuerdo que en aquella ocasión mi número que me tocaba de socio empezaba con una M relativa a Monterrey y era el número 174. Es un número que lo perdí en el camino, ¿verdad? Pero tenía yo ese número. Ahí nos damos cuenta que el estar afiliado a una organización como la Cámara, pues nos hace sentir más seguros para poder tener responsabilidades, como era la firma de un contrato ante autoridades gubernamentales o particulares. Aquí se nos daban asesorías en cuanto a asuntos laborales que estaban muy de boga en aquel tiempo y asuntos legales. Esa es la razón por la que, viendo las bondades, pues continué yo afiliado a la Cámara. Durante algunos tiempos tal vez los interrumpí en el camino, pero siempre regresaba aquí a la Cámara después de 1 o 2 años de no haber participado. Y hasta la fecha, pues aquí seguimos. Pues más bien ha sido una revolución. Está todo esto cambiadísimo.
los servicios que en aquel tiempo nos ofrecían y que se nos hacían que eran magníficos, todo eso multiplíquelo al darnos cuenta, simplemente llegando aquí a las instalaciones y ver cómo se ha transformado el edificio de la delegación y sobre todo la participación que tiene la delegación en lo que es los sectores productivos del Estado, ¿verdad? Siempre tratando de participar en el desarrollo económico del mismo y estar activos, viendo las oportunidades de negocio que nos brinda el estar inscritos y pertenecer a una organización como la Cámara. Pues mire, las obras que a mí me dan más orgullo de poder haber participado son todas aquellas obras de infraestructura relativas a lo que es, ¿cómo le explico? Infraestructura de servicios de agua potable, servicios de drenaje, alguna pavimentación, obras que son de beneficio público, de beneficio colectivo, pero sobre todo que cumplen una función social muy importante. Otra que me llenó a mí de mucho orgullo fue el haber construido la gran mayoría de las banquetas de las colonias Independencia y Ancira y todas estas de aquí, por aquellas épocas del 74, 77, cuando se inició una remodelación de esta zona, una regeneración. Y la realidad es que son obras muy modestas, pero que usted veía cómo los vecinos las recibían con mucho gusto. Otras obras que lo llenan a uno que le llenan el espíritu son aquellas obras donde son como un reto a la profesión, de la cual han existido muchas obras. En particular, yo me siento muy satisfecho de haber construido un distribuidor vial en el libramiento noreste, en sus cruces con la carretera a Monclova y la carretera a Anáhuac, carretera Colombia, porque eran unos puntos conflictivos ahí de cruce, amén de que existía en la zona, pasaba el ferrocarril hacia Laredo, y se pudo solucionar en una primera etapa todos los cruces que le mencioné, y en una segunda etapa, después de un tiempo, se construyó uno de los segundos pisos de aquí del área metropolitana. Y es una obra que a mí como ingeniero me llena de orgullo, y vino a cambiar la fisonomía de ese punto, y sobre todo vino a resolver conflictos que existían en esos cruces. Y la verdad es que las obras, sin importar su tamaño, siempre y cuando cumplan una función, que lleven a cabo un satisfactor a las necesidades de la población, pues yo calculo que no nada más a mí, sino que a todos nuestros compañeros agremiados nos llenan de orgullo ver que se va a resolver ciertas necesidades en algunos lugares. Caray, pues han sido muchas. Por ejemplo, 70 años es un buen periodo. Estamos hablando de que debe de empezar allá por los años 50. Los años 50, pues si nos vamos a obras fuera de aquí del área metropolitana, pues se inició la carretera Monterrey-Colombia. En los años 50 también se inició la carretera
de Linares San Roberto en el sur del estado, y se siguieron construyendo carreteras de tal suerte de que, vamos a decir, hasta ya no los 70 años, pero unos 30, 35 años después, quedaron todos los municipios del estado comunicados. Esas son obras que deben ser de mucha satisfacción para las autoridades que las proyectaron y las construyeron, y ahora para los que nos vemos beneficiados como ciudadanos al usarlos, ¿verdad? En el área metropolitana, pues las líneas del metro vinieron a cambiar y a ser de mucha ayuda para la movilidad de las personas. Diferentes arterias como ahorita si vemos aquí Morones Prieto, pues va llena, y Constitución va llena, lo cual quiere decir que es necesario algunas obras de alivio. Yo me atrevo hasta a decir que un segundo piso aquí en la avenida Morones Prieto o a la avenida Constitución son en este momento muy necesarias. Hemos visto también en ese periodo que usted dice, pues la construcción de diferentes presas, por ejemplo Cerro Prieto, El Cuchillo, que de cierta manera nos vinieron a aliviar y traer satisfactores a las necesidades de agua potable para la población y para la industria, ¿verdad? Porque la industria también requiere del agua para su desarrollo. Y al desarrollarse la industria, pues desarrolla trabajos, da empleos, y debe existir un equilibrio entre los consumos tanto para el consumo humano como para la industria. Caray, si comparamos nuestra zona metropolitana con otras zonas metropolitanas de la República, pues nos damos cuenta de que sí ha habido obras de mucha importancia, ¿verdad? Y todavía de esas primeras carreteras que le dije que se hicieron en los años 50, pues vemos con agrado que en este momento se están modernizando. Lo que es la carretera de Monterrey a Anáhuac tiene un tramo ya bastante grande, modernizado, que toca a los municipios de Escobedo, Salinas Victoria, Villaldama, Bustamante, Lampazos, Anáhuac. Y en el sur del estado, pues por mucho tiempo se decía que era la parte olvidada del Nuevo León, y va a venir a traerle movilidad, no nada más a los vecinos de Galeana, Linares, Rayones y Iturbide, sino al tráfico de mercancías y del comercio que se da entre el centro de la República y la zona metropolitana y el norte y noreste de nuestra nación, ¿verdad? La verdad que sí hemos tenido, no como lo quisiéramos, pero sí ha habido mucho desarrollo, y gracias a Dios las industrias de la CEMIC Nuevo León han participado en esos desarrollos en nuestro estado, ¿verdad? Pues durante mi gestión tuve la satisfacción de invitar a todos los miembros que en alguna vez pertenecieron a la Cámara y que por alguna razón se retiraron, a atraer nuevos socios, a decirles desde mi campaña, yo les decía que la Cámara es de ustedes, motivándolos a que sintieran esa pertenencia de la Cámara, de sentirse que estábamos cobijados bajo ella, y sobre todo, pues que se vivió un ambiente de camaradería. Los 3 años donde yo estuve han sido como constructor en otro tipo de actividades, pues muy alentadores dentro de mi carrera, porque me tocaron ya en una etapa madura ya de mi persona, ¿verdad?
Eh, Creo que hicimos una buena labor y que los socios pues quedaron complacidos y se vieron arropados, ¿verdad? Dentro del mismo grupo de empresarios de Nuevo León. Si me hubieran dicho unos 15 años atrás, les hubiera dicho que no, pero me tocó en el momento donde yo creía que sí podía cumplir con esas obligaciones y afortunadamente pues terminamos en paz nuestro periodo. Y lo principal, que vemos que los muchachos que vienen, porque todos han sido muchachos jóvenes, pues han estado multiplicando lo que la gran mayoría de los presidentes anteriores, pues el granito de arena que aportamos. Y estoy seguro que esto no va a parar y vamos a seguir viendo pues cámara por mucho rato, ¿verdad? Con muchas mejoras y muchas oportunidades de negocios para todos nuestros miembros.